Bienvenidos, este es el programa número 25 de Cinemático y vamos a hablar esta vez sobre los superhéroes en el cine. Y a propósito les tenemos la trivia del Doc. Doc, ¿cuál renombrado realizador ha dirigido películas sobre historias del universo Marvel y el universo DC? y para empezar este programa de superhéroes tenemos que aclarar que aunque muchos crean que el superhéroe es un invento de la sociedad moderna, en realidad el superhéroe viene de muchísimo tiempo atrás. Efectivamente, la historia de gente con poderes sobrenaturales o cosas que el ser humano promedio no puede hacer, encontramos esos personajes desde tiempos inmemoriales. Podemos encontrarlos en la mitología griega, incluso en la Biblia, con la historia de Sansón. En los países nórdicos el mito de Beowulf. Esos son elementos que son previos a la aparición de lo que conocemos ahora como superhéroes. Y desde luego lo más natural es usar este nicho para poder ponerlo a disposición del cine. El cine de superhéroes empezó en realidad alrededor de los años 40. Inclusive desde antes se tenían varias producciones seriales como Flash Gordon en los años 30 que eran los primeros esbozos de lo que podía ser un superhéroe, aunque fuera básicamente un héroe, que salían de los cómics que estaban saliendo de las historietas del oeste, que ya se habían convertido en mitos. Recordemos la saga de Tarzán. En realidad iba a decir Billy the Kid. Sí, ese tipo de algunos personajes del oeste que inclusive en sus historias empezaron a montarse como si fueran historias míticas, en duelos que no le pasaba nada. Y fueron los primeros cómics que salieron y por supuesto saltaron de ahí del papel, saltaron inmediatamente a la pantalla. El mismo Tom Mix se interpretaba a sí mismo en ese papel. Poco a poco, conforme los cómics se fueron expandiendo y se fueron desarrollando, sí empezaron a haber elementos que podemos utilizar ahora para definir qué es realmente un superhéroe. Elementos de fantasía, sobrenaturales, como un traje característico, ¿verdad? Que Un normalmente disfraz, es muy pegado. calzoncillos por fuera y esas cosas. O máscaras. O máscaras. Eventualmente una máscara para Y por tener su supuesto los superpoderes, ¿verdad? Sin embargo, no todos estos elementos tienen que ser obligatorios dentro de la mitología del héroe. No todos tienen que estar presentes necesariamente. Pero ayuda. Pero siempre ayuda. Sí tiene que tener por lo menos uno de esos elementos bien importante. El ejemplo que estábamos hablando antes de empezar era el zorro, que sí que lo consideramos un superhéroe, aunque el de superhéroe lo único que tiene es la máscara, el sombrero y la espadita, ¿verdad? Espadita. Es una Espada, prima. O sea, respeto. Espadota. Bueno, y entre los superhéroes en realidad tenemos dos casas comiqueras que obviamente también han pasado al cine, que tienen dos universos ya bien definidos y donde hay más material que se puede ahorrar para el cine. Estamos hablando del universo Marvel y el universo DC. Un dato curioso es de que desde 1981 la palabra superhéroe está registrada por Marvel y por DC. No se puede usar la palabra superhéroe sin No. estar violando derechos de autor. Por eso vemos que hay películas que están fuera de estas dos mitologías que utilizan palabras como los supers, los increíbles, Los Increíbles. o héroes nada más. Entonces no usar la palabra superhéroe. ¿Qué es lo que no debemos usar? Ok. La primera incursión en el cine oficial de los superhéroes llegó en 1944. Con La Sombra. The En Shadow. realidad, The Shadow. En realidad es el primer largo, porque antes se conocían lo que llamaban films seriales, que eran pequeños cortos que se pasaban en el cine. Y estos seriales eran lo que hoy conocemos como series de televisión, que todos los sábados en la mañana hacían las delicias de todos los niños y grandes del momento. En los 40 empezaron con el Capitán Marvel, ¿se acuerdan de Shazam? Con Batman, con el Fantasma que Camina, con el Capitán América e inclusive con Superman. Por supuesto, el primer largo, como lo menciona Alberto, es La Sombra, que era un personaje que en realidad tenía algunos poderes, pero inició el personaje como si fuera un detective cualquiera, que lo que hacía era conocer los secretos de la gente del bajo mundo y los publicaba por medio de mensajes radiales, y entonces los villanos más bien se empezaban a destruir entre ellos. Y otro aspecto a mencionar es que aunque para muchos el fenómeno de los superhéroes sea un producto totalmente gringo, en realidad es un fenómeno que se extiende a todo el globo. Tal vez los más fáciles de mencionar serían los superhéroes japoneses, ¿verdad? Desde las sagas de los 60 que salió Ultra Q y después toda la serie Ultra, como Ultra 7 y Ultraman, que más o menos muchos conocen, se popularizó algunas de las figuras más importantes de este género. Otro que acaba de mencionar es Fantomas, que es un héroe italiano del cual también tuvimos serie en los 60s.
También tenemos a Chapulín Colorado aquí en Latinoamérica. Por supuesto. En un tono más serio tenemos las películas de luchadores. Santo, Blue Demon, todos esos. Entonces, de hecho, durante los 40, 50, 60 y gran parte de los 70, las producciones latinoamericanas, japonesas, europeas eran las que dominaban el mercado de los superhéroes. Siempre con producciones de bajo presupuesto, de recursos muy limitados. En realidad el cine de superhéroes todavía era visto como un entretenimiento de segundo, un entretenimiento para niños. Fue hasta 1978 que el productor Alexander Solkin se arriesgó a poner toda la plata del mundo en una gran producción de superhéroes y tenemos la primera gran película de superhéroes dirigida por Richard Donner, Superman. A mi gusto todavía la vara con las películas de superhéroes se deben medir. Ganadora de un Oscar inclusive por los efectos especiales. Nos trajo lo que era realmente un superhéroe a la pantalla y desde ese momento sería marcado todo el cine de superhéroes hasta ahora. La película tuvo una gran taquilla y también muy buenas críticas. Para mí es muy buena, la primera. Y después de ese pico espectacular que fue Superman, empezó una baja terrible en la calidad de las películas de superhéroes. Un declive. Gracias. En realidad, Esa es la palabra que estamos buscando. Estaba más bonito la colección, sí. No está registrada. todavía la segunda película a mí me encanta. O sea, Fueron 4 películas. 4 películas, las últimas 2 no existieron, por supuesto. ¿Y qué pasó más en los 80? Superman 2 en el 80, Something, Superman 3 en el 83, Super Chica en el 84, Superman 4 en el 87, The Punisher en el 89. Fatal también. Batman de Tim Burton. Sí, digamos, ya entramos al otro pico que son las The películas Punisher. de Tim Burton, que son de culto prácticamente. Fue hasta 10 años después que tuvimos un segundo producto de calidad basado en de cómics. Reinventa Tim Burton un personaje ya un poco más negro, alejado completamente del Batman que bailaba en los 60s y ese tipo de cosas. Siempre me pareció que Batman debería bailar más, pero Sí. bueno. Ya era un Batman que intimidaba a sus enemigos. Y estas películas sí tienen un aire muy comiquesco. Los personajes están como recortados de los cómics completamente. Batman fue un éxito rotundo en el 89. Ya, La Ciudad película del Quesada año, ¿verdad? llenó cines hasta la bandera durante semanas. Para las generaciones actuales quizás sea difícil entender el impacto social que fue Batman en esa época. Había productos de Batman de todo tipo, incluso había Batman en los cortes de cabello. El único problema con ese Batman es que el villano lo superó ampliamente. Ese Jack Sí, Jack Nicholson fue- como el... Ese guasón fue Y todo el mundo impresionante. juraba que nadie iba a superar a ese guasón que hizo Jack Nicholson. Batman es el superhéroe que ha tenido 2 sagas realmente importantes, elevadas a Una categoría de culto. una categoría no solo de culto, sino de buen cine. El caso de las películas de Tim Burton y ahora con las películas de Christopher Nolan. The Dark Knight es la película de superhéroes que ha sido más taquillera y que ha recibido las mejores críticas en la historia del cine. Durante los 90s en realidad hubo un declino, sobre todo en el cine del universo Marvel, podridos de películas como The Punisher, como Los 4 Fantásticos del 94, como el Capitán América de 1991. La casa Marvel se pudo independizar en un estudio aparte para llevar a cabo todos sus proyectos comiqueros. Salió en 1998 la película que tal vez fue más importante y que dio paso al cine de superhéroes actual, que fue Blade, que desde el inicio, vampiros bailando en la sangre, nos dijo esto es otra cosa. Cine de superhéroes no era sinónimo de cine infantil, definitivamente. Blade no era una película para niños. En el 2000 también se estrena Blade 2, ya había pegado tanto de la mano de Guillermo del Toro, y por supuesto en el 2002 también se estrena Spider-Man y Daredevil. Luego, Una muy buena, otra muy mala. bueno, muy buena, sí, pero en realidad han sacado sagas muy importantes. La saga de Spider-Man de mano de Sam Raimi para mí es una de las mejores, igual que la de X-Men. Pero se nota mucho esa, por ejemplo, en esos 2 casos, el de Bryan Singer y el de Christopher Nolan, que se puede hacer buen cine aún tratándose de películas de superhéroes, no hay ningún problema con eso. Esa relación de buena película con películas de superhéroes sí se puede dar. Y algunos ejemplos de esos se han estado acumulando, sobre todo en esta década. Podemos decir que estamos viviendo en la época de oro del cine de superhéroes actualmente. Tanto así que casi que se han agotado las principales franquicias de las grandes casas y empezamos a ver un montón de personajes que podemos catalogar como
superhéroes de segunda categoría, digamos, pero que sin embargo nos dan películas bastante buenas. Por ejemplo, Hellboy, Constantine, Spawn, pero igual tenemos otros tipos de producciones que abundan en el mito del superhéroe, donde se toman personas completamente normales, comunes y corrientes y tratan de emular superhéroes. Podemos ver ejemplos concretos. La película esta Kick-Ass, el adolescente que quiere convertirse en superhéroe. Por ejemplo, la película basada en el cómic ochentero Watchmen. Y menos conocidas también están la película con Woody Harrelson como Defender. Y una película que está por estrenarse que es Super. Inclusive parodias también, con Mystery Man, como Superhero Film. Y otras que abundan en el mito, pero que no sé si llamarlas de superhéroes, como The Unbreakable. tiene poderes y tiene uniforme, o sea, es su superhéroe. Sí. Hemos visto todos esos subproductos, inclusive hasta Pixar ha trabajado en Los Increíbles. Hemos visto hasta perros, como de Underdog. A niños, o sea, como los Spy Kids. Entonces, Se da esa doble vertiente, la de resucitar, inclusive, ¿verdad? Como mencionaba Beto, superhéroes de Tony, los famosos, los que están olvidados, los que son de segundo nivel, por decirlo de alguna forma, y un cierto intento incluso de llenar baches creando nuevos. Por ahí sale a la luz una Megamente, tal vez, con ideas un poco frescas al respecto, a base de reciclar los conceptos básicos de los superhéroes. El mito clásico del superhéroe. Bueno, y actualmente para este año seguimos con esa racha de películas de superhéroes, y además que Marvel tiene o ha estado desarrollando más bien el proyecto más ambicioso tal vez en la historia de superhéroes, que es The Avengers. básicamente es el grupo más importante dentro de la mitología Marvel, donde los principales héroes están incluidos en esto. Es como una Liga de la Justicia, pero de Marvel. Sí. Año a año, la mayoría de la gente que gusta de este tipo de películas espera esa continuidad que le ha hecho Marvel a sus películas para llegar al 2012 a The Avengers. Lo han sabido llevar. Cosa que DC no ha logrado, pero esa es la importancia de que Marvel tenga un estudio y DC tenga que depender directamente todavía de Warner Brothers. Tienen años tratando de sacar La Mujer Maravilla, de tratar de sacar alguna película de Aquaman, y las películas grandes como las Batman no pegan junto con todo esto. Sí, o sea, por eso es tan ambicioso este proyecto que tiene Marvel en este momento, porque ha tratado de enlazar todas las películas para que calcen directamente con el proyecto Avenger. No solo enlazar, sino el hecho de que si una de las películas no fue del gusto de la mayoría, volverla a hacer, como el caso de Hulk. Este año tenemos varios proyectos como Thor, como el Capitán América, que bien son parte de esta serie, pero también tenemos proyectos frescos como X-Men First Class, que nos recuerda a los inicios de X-Men, es una precuela de la serie X-Men, y por supuesto una que está esperando mucha gente, que es Linterna Verde, una de las pocas que DC ha podido sacar ahí a reducir con Ryan Reynolds, que yo sé que a muchas chicas les gusta. Bueno, muchas chicas, Esta Aquí Tino. Linterna Verde, sí les tengo una mala noticia, por lo menos a nosotros los ticos, nos va a llegar tarde. No sé en qué se basaron, pero Estados Unidos va a sacarla primero y después la va a tirar a Latinoamérica. y si este año pinta bien para el cine de superhéroes, el próximo año, 2012, si no se acaba el mundo, pinta muy interesante también. Sí, aparte de la gran producción de los Avengers, sigue el reboot de Spider-Man. Que ha dado muchísimo que hablar ese. Porque ya se había firmado Toby y cortaron eso, ¿verdad? Tenemos la tercera entrega de Batman, Qué con un miedo. cast que pinta muy bien, la verdad. Como siempre, y siempre bajo la dirección de... de Nolan. Y la nueva de Superman, que ya casi que tiene el cast completo. Dirigida por Zack Camaralenta Snyder, Sí, pues, director de 300 y de Watchmen, ¿verdad? Sí, Iron Man queda hasta el 2013. Iron Man, que perdió a su director, que perdió a... Jon Favreau. Está el plan latente, aunque todavía no hay nada formal de la DC, de hacer precisamente el La nuevo Liga de la proyecto y Justicia. llevar una Liga de la Justicia eventualmente, con películas de esos personajes y después una... O sea, tienen como 8 años de tratar de hacer esa película. Hay quienes pensamos que en el universo DC el problema es que esas grandes estrellas que trabajan solas, al juntarlas, no van a trabajar bien juntas, les va a pasar como el Real Madrid. Pues sí. Y la respuesta a la trivia de este programa es Bryan Singer, que nos dio X-Men, X-Men 2 para el universo Marvel y Superman Regresa para el universo DC. Bueno, y este ha sido el programa de esta ocasión.
No olviden seguirnos en Twitter y en Facebook y visitar nuestro blog revistacinemático.com. Por supuesto, para cualquier consulta, cualquier comentario, escríbanos a cine@revistacinemático.com. Nos vemos, chao. Y si no saben, The shadow knows.